Buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias por venir a esta primera charla o conferencia del curso de Introducción al Arte Contemporáneo. Como decía Javier, hace ya muchísimo tiempo que comenzamos en el CENDEA los cursos de introducción. Este es el 10º. Para mí siempre volver al CENDEA, que es un placer muy grande por muchísimas razones, ¿no? Me invade un poquito la nostalgia cada vez que vengo a este sitio en el que he aprendido muchísimo y al que le tengo muchísimo cariño, ¿no? Este curso de introducción, que es la 10ª edición, como decía, en este caso tiene como una estructura en torno a problemas fundamentales, ¿no? Este curso ha tenido muchísimas fluctuaciones. Al principio, pues como casi todos los cursos de introducción, tenía que ver con movimientos, ¿no? Curso de introducción que tratase los diversos ismos. Es una manera de entender o de hacer historia del arte a través de los diversos movimientos del siglo XX, XXI, desde las vanguardias hasta la actualidad. En otro momento se hizo a través de autores y de artistas, ¿no? A través de los grandes nombres que jalonaban un poco el arte del siglo XX, XXI. En otro momento se hizo incluso en torno a años. Hay un libro fundamental que es el libro de Rosalind Krauss, Yves Lambois, Benjamin Buchloh y Hal Foster, el libro Arte desde 1900, que es precisamente eso, una historia del arte a través de años fundamentales que han marcado la historia o el devenir de la historia del arte contemporáneo, desde 1900 hasta 1999. Se puede hacer esa historia también a través de las grandes exposiciones que han jalonado el arte contemporáneo. Sabéis que algo fundamental del desarrollo del arte contemporáneo son los grandes eventos, ¿no? Las grandes exposiciones de la vanguardia, pero sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, donde incluso los movimientos de la neovanguardia se nombran en esas exposiciones, ¿no? Por ejemplo, Arte Povera es el nombre de una exposición de Germano Cheland, o Arte Minimal es el nombre, o Arte Postminimal, son como, o Abstracción excéntrica, son nombres puestos a exposiciones, ¿no? Se puede hacer una historia del arte contemporáneo a través de exposiciones, o se puede hacer, como como se ha decidido hacer este año, a través de grandes conceptos o de problemas fundamentales, ¿no? Se llama problemas fundamentales del arte actual, ¿no? Donde hemos elegido unos problemas que son transversales, que son fundamentales, que son casi como centros magnéticos, un poco centros de tensión, desde tiempo hasta digital, visualidad, globalización, performance, espacio, ¿no? Son como conceptos que atraviesan toda la historia del arte contemporáneo, ¿no? Creo que es una manera también de poder hacer historia del arte o de poder acercarnos a la historia del arte, sobre todo a partir de un momento, finales de los 70, cuando, y no vamos a entrar aquí en estas cosas, ¿no? Cuando se llega a lo que Danto llama el fin del arte o el fin de la historia, ¿no? Donde después del arte conceptual supuestamente se deshilachan las grandes líneas que habían atravesado todo el arte del siglo XX. Y es muy difícil hacer una historia del arte como historia de movimientos, como una cosa detrás de la otra, como una cosa que va sustituyendo a la otra, después de 1980. Danto dice que el arte conceptual es el momento en el que el arte llega a su esencia, y después de ese momento tenemos otra cosa. Él lo llama la poshistoria, el arte después del fin del arte, y a partir de ese momento realmente es muy difícil hacer historia del arte si no se hace a través de problemas, de conceptos, ¿no? Como el género, la identidad, el tiempo, que son abordados por los artistas desde diversas disciplinas, más allá de los estilos, más allá de las poéticas, más allá de los modos de hacer. Podemos decir que una manera de hacer historia del arte de los últimos 40 años, que ya es tiempo, parece que el arte contemporáneo hace 2 días, de los últimos 40 años es a través de problemas o a través de conceptos, ¿no? Y uno de ellos es el tiempo, del que vamos a hablar, ¿no? Un problema que tiene una presencia fundamental pues, a lo largo de toda la historia del arte, pero que en las últimas décadas
se convierte en algo central, en un lugar de reflexión para muchísimos artistas, para muchísimos críticos, para muchísimos teóricos. Este centro se ha dedicado, de hecho, el CENDEAC, a estudiar durante bastantes años el tiempo, y lo ha hecho de varias maneras. Hay un libro fundamental que os recomiendo muchísimo, que es uno de los mejores libros que ha publicado el CENDEAC, que es el libro de Pamela Lee, que se llama Cronofobia, sobre el arte y el tiempo en los 60, donde habla de cómo en los años 60 el land art, el minimalismo o el conceptual recuperan el tiempo. El CENDEAC también publicó un libro que se llama Heterocronía o Heterocronías, que es un libro que coincidió con la Bienal el primer PAC, el proyecto de arte contemporáneo, la Bienal Estratos, donde se hablaba también de los diversos estratos del tiempo y de las arqueologías del presente. También este centro, o aquí se organizó un curso, congreso fundamental sobre el tiempo titulado Contratiempos, gramática de la temporalidad, que es como uno de los hitos en la reflexión sobre el arte contemporáneo y la temporalidad, y que aparecerá de algún modo en el presente. Es decir, de alguna manera el CENDEAC ha estado preocupado por el tiempo. Cuando me preguntaban hoy de qué iba a hablar en la conferencia, esta mañana hemos tenido unas jornadas de apertura del Departamento de Historia del Arte en la universidad, es decir, ha sido un día largo, y me dicen, ¿y de qué vas a hablar ahora? Yo, del tiempo. Voy a hablar del tiempo, que es de lo que se habla en los ascensores. Cuando uno parece que no tiene nada que hablar, habla del tiempo. Y en realidad, ese concepto, el del tiempo, es el concepto matriz sobre el que se va a edificar toda la charla, ¿no? El tiempo, sobre todo, en el arte último, ¿no? El tiempo, y esto enuncio casi ya la tesis de la charla, que se va a centrar en algunos artistas, pero que podemos decir que es transversal a lo que está sucediendo en el arte en los últimos 30 años, ¿no? El tiempo del arte como resistencia a un modelo de temporalidad acelerada, que es la temporalidad del presente. Esta mañana en la charla de Mieke Val, que inauguraba las jornadas de Historia del Arte, ella ha incidido constantemente en la necesidad que tiene el historiador o el crítico de desacelerar, de pararnos y mirar con detenimiento a la obra de arte. Una de las claves del arte que vamos a mostrar aquí, o de las ideas claves de esta conferencia, es precisamente eso, ¿no? El modo en el que las prácticas artísticas contemporáneas nos sirven para desacelerar este presente fuera de quicio, acelerado, en el que vivimos, ¿no? Así es que de eso va a ir un poco esta charla, ¿no? Materialidad, experiencia, afectos. Llego tarde, yo siempre llego tarde también. Seguro que todos recordáis ese extraño comportamiento del conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, sujeto siempre al poder de las manecillas de reloj, acosado por un tiempo que parece que nunca es suficiente. El conejo siempre llega tarde, nunca tiene tiempo para nada, ¿no? Tal vez esta sea una de las primeras imágenes del mundo moderno, una de las primeras imágenes de esa especie de desincronización con el presente que sentimos en el mundo moderno, la idea de que siempre llegamos tarde a los sitios, de que nunca hay tiempo suficiente. Como digo, es una de las primeras imágenes de ese ritmo acelerado que comienza a imponerse en la vida cotidiana en Occidente, sobre todo desde mediados del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, ¿no? Es el tiempo de las máquinas y el tiempo de los relojes, ¿no? El mismo tiempo que en el siglo posterior desquiciará y literalmente devorará a Charles Chaplin en la clásica escena de Tiempos modernos que todos habréis visto, ¿no? El sujeto desbordado por el ritmo incesante de la cadena de montaje, ¿no? El sujeto desbordado por el trabajo, desbordado por una máquina que va más rápida que él, ¿no? Es el mismo tiempo en movimiento continuo que será la moneda de cambio en la película In Time de Andrew Niccol, que os recomiendo muchísimo, donde donde la existencia de los personajes está delimitada precisamente por la cantidad de tiempo que tienen.
Los cronómetros marcan el tiempo de vida, podemos decir, ¿no? De algún modo, esas imágenes, ese tiempo, ese sujeto devorado por el tiempo, esas personas cuya existencia está cronometrada, ¿no?, nos hablan de nuestra obsesión contemporánea por el tiempo, ¿no? Una obsesión que desde luego no es nueva, pero que en las últimas décadas se ha convertido en protagonista de nuestras vidas. Somos, como dice Judith Bachmann, esclavos del tiempo. Vivimos con la sensación de no tener tiempo para nada, de llegar tarde a todo. No encontramos la manera de sincronizarnos con el presente, como si siempre fuésemos un paso por detrás del lugar y del momento en el que tenemos que estar. Como ha observado en muchísimos estudios, pero sobre todo en su tratado sobre la aceleración, el sociólogo alemán Hartmut Rosa, la aceleración es precisamente una de las características fundamentales de la modernidad. Es un proceso que hunde sus raíces, como digo, desde finales del siglo XVIII, desde los inicios de la Revolución Industrial, pero que sobre todo en los últimos años se ha hecho más evidente, ¿no? Para Hartmut Rosa, y este libro es una especie de síntesis de su gran libro sobre la modernidad y la aceleración, en alemán, que todavía no está traducido, pero creo que aquí está como parte de la clave de su pensamiento. Para Hartmut Rosa, la aceleración de nuestro presente, que es para él la clave de la modernidad, se observa sobre todo a tres niveles. Él habla de un mundo donde la tecnología se ha acelerado, habla de la aceleración de la tecnología, cada vez más los dispositivos no nos da tiempo a acostumbrarnos a ellos, son más rápidos, hay un tiempo que no podemos controlar, ¿no? La aceleración de la tecnología, la aceleración de los cambios sociales, como que parece que siempre estamos por detrás de cómo está cambiando la sociedad, y habla también de la aceleración del ritmo de la vida diaria, ¿no?, la aceleración de la rutina. Estos tres ámbitos, la tecnología, los cambios sociales o el ritmo de la vida diaria, son los que, dice Hartmut Rosa, nos hacen experimentar el presente como un tiempo acelerado, como un tiempo desquiciado, ¿no? Un presente hipermoderno donde el tiempo tiende a desaparecer, ¿no? Uno de los discursos esenciales sobre el tiempo es el de la desaparición. Vivimos en un presente donde el tiempo parece que ha desaparecido, ¿no? Donde tratamos de que las cosas sucedan en el aquí y ahora, donde no podemos esperar ni siquiera 2 segundos de descargas, donde no podemos esperar más tiempo del necesario. Es el tiempo que Manuel Castells llama tiempo intemporal, o John Urry, tiempo instantáneo, un tiempo sin tiempo. Es un poco el tiempo de la posmodernidad, ¿no? En su clásico libro sobre la condición de la posmodernidad, David Harvey describía nuestra época precisamente en ese sentido, ¿no?, como un mundo donde espacio y tiempo se comprimen, donde supuestamente el tiempo desaparece y las distancias también desaparecen, ¿no? Para él, esa anulación paulatina de las distancias y de los tiempos de espera tenía que ver, en última instancia, con la aceleración de los ritmos del capital, ¿no? Cuanto más rápida va la mercancía, mejor funciona. En última instancia, la desaparición del tiempo y la compresión de las distancias, para Harvey, es la clave del funcionamiento del capitalismo avanzado. Cuanto menos espacio y menos tiempo hay, más rápidas se mueven las mercancías, ¿no? Se podría decir que la culminación de ese proceso de aceleración, donde la mercancía y donde el tiempo es cada vez más rápido, podría ser la desaparición del espacio y la desaparición del tiempo, la desmaterialización de todo lo tangible, como reza la famosa frase de Marx, que seguro que muchos conocéis, ¿no?, que todo lo sólido se desvanezca en el aire, ¿no? El libro de Marshall Berman sobre la experiencia de la modernidad se titula así: todo lo sólido se desvanece en el aire. Es un poco una de las maneras de leer la modernidad, como ese proceso de solidificación y de aceleración. Y en cierta manera es lo que ocurre un poco con nuestra experiencia, o al menos con el sentido que tenemos de lo que está pasando en la actualidad, ¿no?
la desaparición del tiempo y la desaparición del espacio, la desmaterialización del tiempo y la desmaterialización del espacio. En realidad, si lo pensáis, vivimos en un tiempo que camina hacia esa especie de inmaterialidad. Nuestros datos están en la nube, pagamos con el reloj, pagamos con el móvil, ya no pagamos con nada tangible, no tenemos un sitio donde guardamos las cosas, ¿no? Hace 2 días petó, no fue ayer, no, hace 2 días petó Facebook, Instagram y WhatsApp, y sentimos que, como no volviese eso, muchas de nuestras memorias incluso iban a desaparecer, porque tenemos nuestras fotos, nuestras conversaciones, tenemos nuestra memoria en un sitio que no era tangible, que no era material, que estaba fuera de nosotros, que estaba en la nube, ¿no? Donde están todas las cosas hoy, ¿no? En esa especie de espacio inmaterial, ¿no? Que va un poco más de lo que es eso que Zygmunt Bauman llamó la modernidad líquida, ¿no? Ya no estamos en la era de la modernidad líquida, sino de la modernidad gaseosa o de la modernidad nube, esa especie de lugar que no es tangible, ¿no? La era del mundo nube, podríamos decir, ¿no? Si, sin embargo, si lo pensáis bien, esa aceleración, esa compresión, desmaterialización del mundo es solo un discurso. Las cosas no están en la nube. El mundo, las distancias no han desaparecido. El tiempo no se ha comprimido, ¿no? Las cosas están en un sitio físico, en un sitio tangible. La inmaterialidad o la desmaterialización es solo un discurso, es solo una ilusión, ¿no? Realmente una ilusión sustentada en una materialidad absoluta, una materialidad opaca, un hardware opaco, denso e imposible de hacer desaparecer, ¿no? Una de las cosas que se decían del fallo de Facebook el otro día, no sé si lo estuvisteis un poco atentos, es que habían tenido que mandar un pavo a reiniciar al sitio la máquina. Tenía que ir al sitio a reiniciar los servidores, no valía hacerlo en su casa. Tenía que ir a un sitio físico, ¿no? Porque es el sitio donde están las cosas, ¿no? Aquí estáis viendo pues los almacenes, los servidores, donde están nuestros datos, donde está Instagram, donde está Facebook, donde están los tweets que escribimos, donde están nuestros correos, nuestras fotos. No están en la nube, están en lugares que son catedrales un poco del presente, que consumen energía más que muchas ciudades, que tienen una materialidad, que son lugares densos, que son, al final, lugares materiales, ¿no? El discurso de la desmaterialización es solo un discurso. Al final, nuestros datos, nuestras vidas, están en sitios, ¿no? En almacenes, servidores, edificios que, como digo, consumen más recursos energéticos que varias ciudades, ¿no? Cuerpos explotados para la producción de los productores que compramos con un clic. Estamos en Amazon y compramos en un momento, pero a un señor y una señora que se tienen que desplazar con sus cuerpos reales a dejarnos eso en nuestro lugar. Es decir, el discurso de no hay distancias, no hay tiempo, es solo un discurso, ¿no? Y ocurre con el tiempo y ocurre con las distancias, que solo se comprimen y se desmaterializan para unos pocos. Para otros, muchísimos, las distancias siguen existiendo. Para que una élite podamos movernos libremente, otros muchos tienen que estar explotados, fijos en un lugar. Hay realidades que no desaparecen dentro de ese discurso. Realidades que forman parte de lo que Saskia Sassen ha llamado contrageografías de la globalización. Las mismas tecnologías que nos permiten a nosotros movernos de un lugar a otro son las que vigilan las fronteras para que otros no puedan moverse, las que hacen que otros sigan fijos en sus lugares, ¿no? Con lo cual, las distancias existen, el espacio existe. Por otro lado, la supuesta movilización del mundo, hablamos siempre de movilidad, de un mundo móvil, todos llevamos nuestros móviles. En realidad, si lo pensamos, nos está convirtiendo en sedentarios frente a la pantalla. Y la rapidez de la tecnología, que nos debería liberar y dejar tiempo para nosotros, lo que hace en el fondo es arrebatarnos tiempo. Cuanto más rápidas van las máquinas, cuanto más rápido va el procesador del móvil que tenemos o del ordenador que tenemos, más cosas queremos hacer, más programas queremos instalar, ¿no? Cuanto más veloces son los medios de transporte, más lejos queremos viajar y antes queremos regresar. Cuanto más rápido
se procesa el mundo, más se carga de opciones y nuevos deseos impuestos. Una actividad constante que genera energía o la energía para que el sistema continúe con su funcionamiento. Si lo pensáis, en el fondo se trata de una especie de doble movimiento, una contradicción constante. Un movimiento basado en la inmovilidad y el control de aquellos que no tienen derecho. Más rapidez para tener la sensación de ir siempre sin tiempo. Más movilidad para convertirnos en sedentarios continuos. Desmaterialización sustentada en una materialización radical, es decir, siempre un doble movimiento o una especie de contrasentido. Más allá de las paradojas, contradicciones y lugares oscuros de ese proceso de aceleración, lo cierto es que ese discurso sobre el tiempo en el que vivimos, tiempo desmaterializado, acelerado, se ha convertido o se ha transformado en el discurso hegemónico sobre el tiempo y acaba transformando nuestra propia experiencia. Tanto esa idea de que vivimos en un tiempo acelerado, que muchísimos han sido los que han necesitado reaccionar y articular tácticas y modalidades de resistencia para tratar de frenar ese tiempo acelerado. El reclamo de la lentitud es sin duda uno de los lugares centrales, ¿no? La novela de Milan Kundera, que pone en escena un modo de vida que tiene ya su germen, esa idea de frenar y ralentizar el tiempo, en la propia idea del flaner, del paseante, de aquel que trata de experimentar los tiempos del presente a contratiempo, ¿no? El que trata de introducir la lentitud, el contratiempo, en el tiempo moderno. De algún modo, el flaner, el paseante que experimentaba los ritmos de otra época, traía el tiempo del pasado al presente. Es alguien que está como con una pata en el pasado y una pata en el presente. Alguien que está casi como en una especie de puerta de tiempo, ¿no? En realidad, la lentitud o el alegato en favor de la lentitud para ralentizar el tiempo tiene muchísimo que ver con otra de las contrafiguras de la modernidad, que es la idea de no hacer nada, ¿no? El lento tiene que ver con el Bartleby, ¿no? Aquel que no quiere hacer nada o que ralentiza el tiempo tiene que ver que tiene al final una relación con aquel que prefiere no hacer nada, ¿no? Como ocurre en el clásico relato de Herman Melville, Bartleby el escribiente, o como ocurre en esa nómina de escritores, de artistas, de lo que Vilamatas llama artistas del no, que en un momento determinado prefieren no hacer y desobedecer cualquier mandato, cualquier impulso que venga fuera de ellos, ¿no? Que se abandonan a la improductividad. El lento es una de las figuras de las contrafiguras de la modernidad. El vago, el que no hace nada, el que prefiere no hacerlo, el que dice I would prefer not to ante cualquier mandato. El Bartleby es otra de las contrafiguras, ¿no? Aquel que se abandona a la pulsión constante de decir no, de dejar de hacer, ¿no? Es decir, I would prefer not to. El ejemplo también de Oblomov, el personaje de la novela de Goncharov, el paradigma de los tumbados, ¿no? El que prefiere quedarse tumbado en lugar de salir a producir. Sobre todos esos ejemplos que pretenden una especie de retirada del mundo, escrito en este pequeño libro titulado El don de la siesta, donde analiza esa costumbre tan española y tan humana, que seguro que practicamos todos, ¿no? Como una especie de táctica de resistencia ante los tiempos del capital. La siesta como una especie de arte de la interrupción. En la actualidad, esas contrapropuestas siguen estando presentes. Esa idea de el no hacer nada, el hacer menos, o todas las variantes del slow motion, slow food, slow sex, slow life, que tienen en última instancia en común el intento de recuperar un tiempo perdido, un tiempo robado, de ser soberanos de nuestra propia existencia. Y también de reivindicar el instante, de reivindicar
el presente, la experiencia del presente, la potencia del instante lleno de posibilidades, tal y como observa Luciano Concheiro en este libro Contra el tiempo, filosofía práctica del instante, ¿no? Donde dice que él trata de arrancar unos momentos de respiro a la velocidad, lograr escapar esporádicamente de la aceleración, ¿no? En el fondo, todos esos intentos tratan de frenar el tiempo, de tratar de ser soberanos de nuestro propio presente, de dominar el tiempo. Y es precisamente dentro de esa lógica de resistencia a los discursos sobre la aceleración y la compresión espaciotemporal, donde podemos situar el espacio del arte. Un lugar donde el tiempo reside y se expande. Un repositorio de tiempo perdido, podemos decir. Si miramos brevemente al arte de las últimas décadas, encontraremos toda una serie de poéticas que tienen el tiempo como centro de reflexión. Y en todos los casos, en todas esas poéticas artísticas, el tiempo es utilizado como arma de resistencia frente a los regímenes hegemónicos de temporalidad. Resistir al tiempo a través de la introducción de un tiempo otro, de un tiempo diferente, tiempo desnaturalizado, profanado, tiempo de vida, subjetivo, tiempo de duración, tiempo del pasado, tiempo de memoria, tiempos que alteran el modelo temporal instituido en la modernidad. En sus 11 tesis sobre el arte contemporáneo, el comisario y crítico mexicano Cuauhtémoc Medina observa y reflexiona sobre la idea de que el arte contemporáneo se ha convertido en una especie de repositorio de las ideas radicales y de las ideas de cambio. Para él, el arte y el espacio artístico es el refugio de la utopía, dice. El lugar en el que aún laten ciertas ideas, como la crítica cultural, el radicalismo, que necesitan ser protegidas. El arte para él funciona como una especie de laboratorio social. El espacio artístico como un lugar donde explorar modos alternativos de experimentar la vida, de experimentar el tiempo. El arte como laboratorio, por utilizar las palabras de Néstor García Canclini en este libro fundamental, La sociedad sin relato, donde explora precisamente el arte del presente con esa idea, ¿no? Para él, para García Canclini, el antropólogo e historiador del arte mexicano, el arte funciona como un lugar necesario para explorar los modos alternativos de experimentar el presente. Sin el arte no tenemos futuro. Sin el arte no tenemos relato. El arte es un lugar para explorar la posibilidad de contar el presente y de habitar el presente con un relato. Llevando todas estas ideas a nuestra reflexión, que la conferencia iba sobre el tiempo en el arte, a nuestra reflexión sobre el tiempo, podríamos afirmar que, en cierta manera, el espacio artístico también puede funcionar como un laboratorio de tiempo, como un repositorio y un refugio de un tiempo alternativo, un tiempo diferente a ese tiempo acelerado del capital. Por mucho que, por supuesto, el arte no pueda escapar del capital, ¿no? Al final es imposible escapar de un sistema en el que estamos dentro, ¿no? Un laboratorio de tiempo. Y no en vano, en los últimos años, muchísimos críticos, historiadores, comisarios se han encargado de ver los diferentes o examinar los diferentes modos en los que el arte ha tratado de experimentar con el tiempo, ¿no? De trabajar dentro de ese laboratorio de tiempo. Críticos, pensadores, artistas, comisarios han observado los modos en los que el arte contemporáneo presenta alternativas y resistencias a la experiencia del tiempo capital, ¿no? Muchas de esas estrategias han sido analizadas en este libro fantástico de Graciela Esperanza, la crítica y escritora argentina, Cronografías, arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, que presenta una especie de panorama de algunos modos de resistir al tiempo hegemónico por parte de los artistas. Artistas visuales, pero también artistas literarios, músicos, artistas que provienen del ámbito del teatro, ¿no? Para ella, el tiempo es algo transversal a las diversas disciplinas. Es un
Un ensayo que trata también de observar los modos en los que el arte ha tratado de enfrentarse a eso que François Hartog llamó presentismo, y que caracteriza gran parte de nuestro mundo actual, ¿no? Un libro fundamental de este historiador francés, Regímenes de historicidad. François Hartog dice que nuestro tiempo es un tiempo caracterizado por el presentismo, es decir, por supuesto, la reflexión sobre el pasado, pero donde se ha diluido la idea de la utopía, donde es muy difícil imaginar mundos mejores por venir, donde bastante tenemos con lidiar con el presente, donde en el fondo nuestra urgencia de pensamiento y de actuación es lidiar con el presente, lidiar con ese tiempo en el que vivimos, ¿no? El presentismo, concluye un poco Hartog en este libro, es un régimen conservador, ¿no? Un régimen que al final, en última instancia, anula la potencia de cambio, ¿no? Y frente precisamente al presentismo, los artistas tratan de encontrar modos alternativos de habitar el tiempo, la sociedad, el mundo, el universo del trabajo, de los afectos, ¿no? Esa es la clave de este libro de Christine Ross, ¿no? Cómo los artistas tratan de puentear el presente para imaginar un futuro. Y este libro, que no está traducido desafortunadamente, pero presenta una especie de cartografía de prácticas y modos de hacer que alteran los usos hegemónicos del tiempo presentista. Lo que dice Christine Ross, bueno, toda esta gente ha estado por aquí, por Murcia. Christine Ross estuvo también en el curso de heterocronías, en el CENDEAC, Nicolás Burrió, Graciela Esperanza, toda esta gente ha impartido conferencias en este lugar, ¿no? Con lo cual también resuenan aquí muchas de sus ideas, ¿no? Lo que dice Christine Ross es que más allá de la naturalización, perversión o profanación del movimiento y las imágenes, las resistencias al tiempo son también centrales, por ejemplo, en los usos de la memoria. Ahora hablaremos un poco de cómo los artistas alteran el tiempo de las imágenes, cómo el discurso sobre el tiempo tiene que ver muchas veces con el presente inmediato, con el modo en el que alteran la tecnología, alteran el vídeo, pero para ella también es fundamental dentro de la reflexión, y es algo sobre lo que no tengo tiempo de detenerme, pero que he estudiado en algún texto y que daría para otras charlas, ¿no? Por ejemplo, los discursos sobre el pasado, la memoria, el archivo, la historiografía, también tiene que ver con la reconsideración del tiempo en el mundo contemporáneo. Es decir, para ella es el tiempo la idea central que articula gran parte de los discursos sobre el arte, incluso esos discursos que tienen que ver sobre el pasado, ¿no? Ella habla especialmente de algo que me parece fundamental, y hay uno de los términos de la charla, que es el de materialización, que me resulta fundamental porque es clave para entender algo de la tesis de la charla, que gran parte del arte contemporáneo, de ese arte que pretende contravenir el tiempo moderno, trata también de materializar la experiencia afectiva, que frente a ese discurso que hemos comentado antes de la desmaterialización, de la idea de que el tiempo desaparece, de que el espacio desaparece, los artistas tratan de mostrar la materia, mostrar los cuerpos, mostrar los afectos, mostrar los objetos, ¿no? Para ella, la especie de retorno de lo material del arte contemporáneo tiene que ver con el tiempo. Si tuviésemos tiempo, que mejor dicho, hablaríamos de esa idea del retorno de lo material, que es una idea central en el arte, pero también en las humanidades. Hay algo como una especie de cambio de paradigma en las últimas décadas, en los estudios culturales, en la filosofía, en la propia historia del arte, que es el paso del paradigma del lenguaje al paradigma de la presencia. Y me explico. Hasta desde los años 60, finales de los 70, 80, el paradigma fundamental
fue el paradigma de la deconstrucción, el paradigma del lenguaje, ¿no? La idea del estructuralismo y el postestructuralismo, la idea de que en realidad nuestro mundo son significados, ¿no? Que todo se puede reducir al significado, de que no hay objetos, sino modos de ver, significados, cosas que pueden ser interpretadas, que todo se puede interpretar y saber, que en el fondo, en última instancia, pues el objeto no existe, sino que todo son interpretaciones, ¿no? Eso es algo propio de la filosofía derridiana, del postestructuralismo, y que ha sido una de las claves centrales del paradigma de aproximación a la historia del arte y a cualquier objeto teórico, ya digo, durante, sobre todo, 70, 80, incluso 90. Desde finales de los años 90 hay una especie de giro de la presencia, de cambio de paradigma, donde muchísimos teóricos, muchos de ellos que provienen del estudio de las imágenes, de la antropología de las imágenes, de la tradición alemana de trabajo sobre las formas y sobre las imágenes, sobre el poder de las imágenes. Desde muchas disciplinas se ha tratado de tomar conciencia de que hay un mundo material que no puede ser reducido al significado. Es decir, no solo tenemos significado sobre el mundo, sino que hay cosas que significan por sí mismas, que el objeto, la imagen, la materia es intraducible. Hay un texto fundamental de Hans Ulrich Gumbrecht que se llama, el subtítulo es Lo que el significado no puede transmitir. Hay algo que el significado, que el lenguaje no puede decir. Algo que solo dicen las imágenes siendo imágenes materiales, que solo dicen los objetos siendo objetos materiales, que solo dicen los cuerpos siendo cuerpos reales materiales. Es decir, no todo puede ser traducido al significado. Hay cosas que el significado no puede transmitir. Ese giro de la presencia lo analiza Keith Moxey en este libro Visual Time, que sí que está traducido como El tiempo de lo visual, en un texto central del libro donde habla precisamente de cómo en los últimos años los historiadores han comenzado a conceder lo que es un término horrible, el término agencia a las imágenes, agencia a los objetos, es decir, capacidad de activar y de modificar, de relacionarse con los sujetos a los objetos. Es decir, hay algo más allá del lenguaje, hay algo que no puede ser traducido, hay algo que tiene que ver con la experiencia material del mundo. Eso es un poco un cambio de paradigma en todas las humanidades y que ha afectado también la experiencia de la historia del arte. De alguna manera, esa es un poco la tesis de mi libro El arte a contratiempo, historia, obsolescencia, estéticas migratorias, ¿no? Donde trato de examinar el modo en el que el arte, a través de la materia, resiste a la aceleración del mundo contemporáneo, a través de varios ejemplos que no tengo tiempo hoy de explorar, ¿no? Lo que he decidido hacer en esta charla es, en lugar de explorar la pluralidad de estrategias desde la historia, las estéticas migratorias, el trabajo con los objetos, es centrarme sobre todo en una cuestión fundamental que es la puesta en valor de la materialidad del tiempo, del modo en el que los artistas tratan de examinar la densidad del paso del tiempo, lo que podríamos llamar la densidad de las horas o el tiempo material. El tiempo que pasa cuando parece que no pasa nada. Así que trataré de exponer de modo rápido algunos ejemplos de esa especie de interés del arte contemporáneo por esa materialidad de la experiencia temporal, de ese intento de atrapar el tiempo que pasa cuando parece que no pasa nada, de saber que las horas tienen una densidad y que no son un tiempo material, ¿no? Algunas de las obras lo muestran o lo trabajan a través de la alteración de los tiempos de la imagen. Esa es la clave, por ejemplo, de la obra de Douglas Gordon, 24 Hour Psycho, de 1993, una de las obras cumbres de este artista, que consiste en la ralentización a 24 horas de la célebre Psycho de Hitchcock.
donde lo que hace el artista es como abrir la imagen, ralentizarla hasta el punto casi de detenerla, casi abrir la imagen a 24 horas. No es una cámara lenta, sino que es incluso algo más, pero tampoco es una imagen fija. Es una imagen que está a medio camino entre la imagen en movimiento y la imagen fija. Es una imagen que trata de expandir lo máximo la imagen fílmica. En una novela fascinante de Don DeLillo, que esperemos que mañana, entre los candidatos al Nobel, pues, pudiera ser uno de los escritores que se lo dieran, sería muy feliz, entre otros muchos, pero me parece uno de los escritores fundamentales del presente. Y esta novela pequeñita es una novela fundamental para entender precisamente el tiempo. En esa novela, al inicio de esa novela, Don DeLillo describe la experiencia de alguien que entra a una galería de arte y se encuentra por primera vez con esta obra de Douglas Gordon. Él dice que en la sala de exposiciones, protegido por la oscuridad y bañado por la luz de las imágenes, el protagonista tiene la sensación de habitar un tiempo diferente al tiempo real, al tiempo de la calle, y encontrarse con un modo de percepción alternativo al tiempo de la vida cotidiana. Para el personaje, como para cualquiera que haya experimentado la instalación de Douglas Gordon, el tiempo se ralentiza, casi parece que se detiene, aunque nunca se detenga del todo. El tiempo se vuelve denso y material. La obra provoca una especie de apertura del tiempo de la imagen cinematográfica. Nos hace conscientes, y sobre todo en algunos momentos especialmente conscientes, de los intersticios que hay entre un plano y otro, de los espacios que habitualmente no vemos y que sin embargo están en una película, ¿no? Nos muestra que esa continuidad aparente de la imagen en movimiento es en efecto solo aparente y nos invita en última instancia a mirar en los intersticios, en los intervalos, en las elipsis entre fotograma y fotograma, en esos lugares que no tienen lugar cuando la imagen se desarrolla a la velocidad habitual de 24 imágenes por segundo, ¿no? De algún modo, Douglas Gordon abre la imagen. La abre deteniéndola, pero no deteniéndola del todo. No la ofrece como algo estático, como una imagen fija, como decía antes, sino como algo a medio camino entre imagen fija e imagen en movimiento. Al personaje de Don DeLillo, el protagonista de esta novela, las imágenes acaban produciéndole una especie de toma de conciencia del tiempo, una experiencia temporal en la que él dice, uno es consciente de que está vivo. Ante esta obra experimenta el tiempo y experimenta también su propio tiempo de vida. Él dice que es en ese momento en el que siente que el tiempo lo atraviesa, siente la densidad del tiempo. En última instancia, lo que le interesa a Douglas Gordon es producir una especie de experiencia temporal autoconsciente, una experiencia que nos conduce hacia un tiempo alternativo o hacia una especie de contratiempo, un tiempo a la contra del tiempo moderno, a la contra del tiempo de la tarde, de la calle, a la contra de eso que Silviana Gasinski llamó el tiempo occidental, ¿no? El tiempo del capital. Si lo pensamos bien, frente al tiempo capitalizado, transparente y acelerado, el tiempo de la obra de Douglas Gordon propone un tiempo tangible, que se puede tocar, un tiempo que el sujeto casi puede apresar con las manos, ¿no? Eso que el filósofo coreano Byung-Chul Han ha llamado el aroma del tiempo, el tiempo que se puede oler, que se puede tocar, que se puede habitar. El tiempo que es, como diría Henri Bergson, duración, ¿no? Duración pura. Más allá del tiempo de los relojes, más allá del tiempo artificial. Un tiempo material, denso, dilatado, que es posible habitar, ¿no? Un tiempo donde se elimina una de las claves del modo en el que entendemos el tiempo en el mundo moderno, que es la elipsis, el modo en el que entendemos la narración en el mundo moderno. Un tiempo sin elipsis, como ocurre en las películas de Warhol, como Sleep, como Empire y como otras, ¿no? Donde el tiempo cinemático, otro libro que ha publicado el Zendaya,
clave para entender el modo de la modalidad acelerada de la narrativa contemporánea, donde el tiempo cinemático desaparece. Es un tiempo sin elipsis, un tiempo que nosotros llamamos un tiempo aburrido, ¿no? Algo fundamental de la obra de Warhol es precisamente el aburrimiento. Cuando uno ve las 5 horas de Sleep o las 8 horas de Empire, pues en algún momento se aburre, en algún momento siente que ahí no está pasando nada, ¿no? Que esta persona que está durmiendo por lo menos se va moviendo un poco, pero en Empire no hay absolutamente nada. Es el plano fijo del Empire State, donde, sin embargo, están sucediendo muchísimas cosas. Está oscureciendo, hay cosas que no percibimos si no nos detenemos, pero que percibimos cuando lo miramos de modo lento. Lo que le interesa a Warhol es mostrar qué ocurre cuando no ocurre nada. Y cuando no ocurre nada, ocurren muchísimas cosas, porque nunca no ocurre nada, siempre están ocurriendo cosas. Warhol es uno de los artistas que valora, de hecho, la rutina y el aburrimiento como una materia prima para el pensamiento, porque siempre están sucediendo cosas, siempre hay algo que podemos ver, entender y experimentar cuando creemos que no estamos viendo nada o cuando creemos que no estamos sintiendo o que no está sucediendo nada. El tiempo del aburrimiento, el tiempo de no hacer nada, el tiempo en el que precisamente uno se adueña de sí mismo. Como observa Graciela Esperanza al hablar, por ejemplo, de la cotidianidad del proyecto autobiográfico del escritor noruego Karl Ove Knausgaard, sus 6 volúmenes tituladas Mi lucha, donde Knausgaard trata de escribir sobre su propia rutina, ¿no? Sobre el aburrimiento profundo de la cotidianidad, ¿no? Trata de mostrar eso, qué ocurre cuando no ocurre nada, ¿no? Qué ocurre cuando describimos nuestra cotidianidad, ¿no? Dice Graciela Esperanza que el aburrimiento profundo de las obras de Knausgaard retemporaliza el tiempo, lo libera de la cronología, lo abre al horizonte temporal de la existencia y lo expande hasta disipar la brevedad insalvable de la vida. Es decir, no hay ningún instante, por rutinario que sea, que no esté cargado de posibilidad y que no esté cargado de tiempo. No hay un tiempo sin tiempo. La experimentación y la habitación del tiempo se presenta de modo literal, casi que mejor que en ningún lugar, en la obra del artista Christian Marclay, The Clock, el reloj, de 2010. Durante 24 horas, cada minuto de la obra está marcado por un fragmento de una película de la historia del cine donde aparece un reloj o una línea de diálogo en la que se menciona la hora, desde las 12 hasta las 12, ¿no? A las 12:01 alguien dice, son las 12:01, a las 12:02 hay un reloj que marca las 12:02 en una película, a las 12:03 hay la imagen de un reloj de pulsera que marca las 12:03, a las 12:04 hay la imagen del reloj de una estación de tren que marca esa hora, ¿no? En realidad lo que hace Christian Marclay, si tenéis oportunidad alguna vez de ver esta obra, es crear un reloj que va marcando la hora, que está sincronizado con el presente. Cada hora que marca la obra de Marclay es una hora que coincide con la hora del presente, que coincide con el tiempo real. En cierto modo, lo que hace el artista es crear un reloj de imágenes a través de la historia del cine. En la obra del escritor norteamericano Ben Lerner hay un personaje que está obsesionado con la obra de Marclay y que constantemente quiere llegar a una hora determinada a ver la obra de Marclay, a las 10:04. Ese es el título de la novela de Ben Lerner, que os recomiendo muchísimo. Está obsesionado. El personaje de la novela está como tiene la sensación de que no tiene sustancia, de que el mundo no tiene sustancia, de que de que nada tiene sentido, incluso de que el mundo que tiene a su alrededor se está desolidificando, como si al final el sentido incluso fuese físico, ¿no? Está perdiendo solidez, dice su mundo, ¿no? Tiene una especie
de enfermedad psíquica que hace que perciba su mundo como un mundo que está desapareciendo. Y él está obsesionado por llegar a las 10:04, que no sé si soy muy fan de Regreso al Futuro, pero las 10:04 es el momento en el que en la obra de Marclay está marcado por una escena central de la película de Zemeckis, que es cuando cae un rayo en el pararrayos del ayuntamiento, creo que es el ayuntamiento en el que cuando Marty McFly quiere volver al futuro, o sea, quiere regresar a su propio tiempo, ¿no? De algún modo, Ben Lerner, el protagonista de la novela, quiere llegar a esa hora, ¿no? Al final nunca llega a esa hora y acaba aburriéndose y siempre yéndose antes o llegando más tarde, ¿no? Pero toda la novela está atravesada por esa idea de que el tiempo del pasado nos hace perder consistencia. Él quiere constantemente casi trazar puentes entre el tiempo de la ficción, el tiempo de la imagen que vio y el tiempo del presente, ¿no? Como si unir el tiempo de la representación y el tiempo real, el tiempo de su reloj, fuese la manera de sincronizar el mundo de la representación y el mundo real, ¿no? Hay una escena chulísima en la novela en la que él está viendo la película, que como digo, cada minuto está marcado por una hora, es decir, tú no tienes que mirar el reloj en la película porque lo tienes ahí constantemente la hora, ¿no? Y él mira el reloj y dice las 8:53, que es la hora que tengo ahora, que es la misma que está marcando el reloj de la película. Y en ese momento se da cuenta de que hay una especie de disociación absolutamente imposible de salvar entre el mundo de la representación, que es el reloj del cine, y el mundo real, que es el reloj que él tiene en la muñeca, ¿no? Y al final la obra, que es central en la novela, le sirve para reflexionar sobre cómo construimos nuestra relación con el mundo. De algún modo, el tiempo real y el tiempo de ficción se entrecruzan para el personaje de modos extraños, pero la frontera al final entre representación y realidad no desaparece del todo. La alteración de los ritmos de la vida cotidiana y de la temporalidad de los sistemas, de experiencia de los medios, ¿no?, de su régimen cronológico, aparece también en la obra del argentino Jorge Macchi. Jorge Macchi, no, argentino será Macchi, supongo. Donde prácticamente casi toda su obra está atravesada por la reflexión sobre el tiempo, especialmente esta obra de La paradoja o La flecha de Zenón, donde expande el tiempo de uno de los segundos antes de comenzar la película, que nunca llega a comenzar del todo, ¿no? El tiempo se divide y uno es consciente de la infinitud de los pequeños instantes. Al final, esa película nunca comienza, ¿no? Ese segundo se va ampliando según la paradoja esa de Zenón, según la cual pues Aquiles nunca llega a alcanzar a la tortuga, porque si uno va fragmentando el tiempo, al final es como una especie de aporía en la que pues, es imposible volver al tiempo inicial, ¿no? Esa especie de ampliación constante del tiempo aparece en la obra de Macchi. La alteración del tiempo de La flecha de Zenón tiene su contraparte en la obra La pasión de Juana de Arco, donde lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Altera el tiempo, pero en lugar de ampliándolo, condensándolo. Y coge o trabaja, postproduce la obra de Dreyer, La pasión de Juana de Arco, eliminando las imágenes, ¿no?, dejando solo los momentos de texto, convirtiendo al final lo visual en algo textual, ¿no?, condensando la película en aquello que es dicho, ¿no?, y dejando todo en fuera de campo, ¿no? Es una especie de postproducción de una imagen del pasado, ¿no? Esa reflexión sobre la historia del cine que hemos visto en Marclay o que vemos en Jorge Macchi
está también en esta obra, Time Machine, donde él reflexiona sobre el fin, sobre esa idea del acabar, del terminar, ¿no? De la idea del the end al final de una película, y genera lo que él llama una máquina del tiempo con diversos fines de películas que no acaban nunca de terminar, ¿no? Hemos visto antes que la película no acababa de empezar, estas películas no acaban nunca de terminar, ¿no? Piensa de algún modo Mackie en la artificialidad del inicio antes y del final ahora. Al final, los the end de las películas son modos de clausura artificial de una historia, ¿no? Las historias muchas veces continúan, ¿no? Siempre cuando decimos fueron felices y comieron perdices, nunca sabemos qué hay después, ¿no? Continúa algo que, sin embargo, para nosotros ha acabado, ¿no? Ha acabado un relato, pero esa historia continúa. Y esa reflexión sobre el fin de un tiempo, aparece en esta máquina de tiempo, que es otra de las obras centrales de Mackie. Pero sobre todo, y por ir acabando, por supuesto una conferencia sobre el tiempo tiene que ir sin tiempo, si no, no tendría gracia. A Mackie le interesa también la reflexión sobre la densidad de las horas, la densidad del tiempo. Sobre todo en esta obra, El último minuto, que es una instalación escultórica y sonora, lo que hace es crear una especie de reloj que gira durante un minuto y que va produciendo con este altavoz que veis aquí algo así parecido al sonido del tiempo, ¿no? A él le interesa la idea de que el espectador pueda escuchar el tiempo pasar, igual que pueda ver el tiempo expandirse en esa flecha de Zenón. La idea de que el tiempo es denso, el tiempo suena y el tiempo puede habitarse. Y esa idea de escuchar el tiempo es central también en la obra de una de las artistas más fascinantes del presente, que es la británica Tacita Dean, que en muchísimas obras ha reflexionado sobre la obsolescencia, sobre la necesidad de escuchar las tecnologías analógicas, y en un cuestionario de la revista, tal vez la revista que fue más importante en la crítica de arte durante los años 80 y los años 90, que es la revista October, cada vez menos, pero tal vez es la revista fundamental de la crítica de arte avanzada en las últimas décadas. Pues en un momento determinado, en la revista October, a finales de los 80, se generó una especie de cuestionario que se envió a muchísimos artistas en torno a una cuestión que para ellos, para los críticos de arte de esa revista, sobre todo para Rosalind Krauss, que era la editora de ese número, creía que era el concepto central en torno al cual se articulaba gran parte del arte de finales de los años 90 y principios de los 2000, que era la obsolescencia. La idea de que el tiempo pasa y que las tecnologías pasan, de que siempre vamos desincronizados respecto al tiempo que habitamos. Y en una serie de preguntas que tenía este cuestionario que enviaron a muchísimos artistas, en una serie de respuestas, Tacita Dean, cuando reflexiona sobre la obsolescencia, dice: la obsolescencia es algo acerca del tiempo, de la misma manera que el cine es acerca del tiempo. Tiempo histórico, tiempo alegórico, tiempo analógico. No puedo ser seducida del mismo modo por el tiempo digital. Igual que el silencio digital está falto de vida. Me gusta el tiempo que puedes oír pasar. El silencio punzante de la cinta magnética callada o el de la energía estática en una grabación. Es decir, el tiempo que no se oye, el tiempo que se oye cuando supuestamente no se oye nada, ¿no? Lo que pasa cuando nunca pasa nada, ¿no? Lo que sucede cuando aparentemente no sucede nada, ¿no? Y precisamente esa reflexión sobre el tiempo, sobre el tiempo analógico, sobre la tecnología analógica, es la clave de quizá la que sea una de sus últimas grandes obras,
que es su intervención en la sala de turbinas de la Tate Modern, en una gran pantalla que fue un gran fotograma en una obra titulada Film, donde ella reflexionaba precisamente sobre el fin del film, ¿no? El fin de la película analógica, el fin de la tecnología analógica, a través de esa idea de la materialidad del fotograma. Es quizá el último lamento por la obsolescencia del cine analógico y por la desaparición de una tecnología y de todo lo que implica una tecnología, es decir, un régimen de experiencias, de promesas, de sueños, de memorias o de vivencias. Nos aproximamos al final. Todos estos trabajos que hemos visto, y podríamos estar aquí la noche entera mostrando los modos en los que los artistas presentan resistencias a la desmaterialización del tiempo a través de la densidad de las horas. En todos estos trabajos las horas aparecen o se hacen densas. Es el tiempo que en lugar de desvanecerse, de desmaterializarse, se convierte en algo material, tangible, cargado de sentido. Algo que es más que una pura abstracción numérica. Algo que, frente al tiempo capitalizado, podríamos llamar temporalidad afectiva. Frente a la maquinización de la experiencia temporal o la idea de Antonio Negri del tiempo del capital, ¿no? De cómo la cadena de montaje ha configurado nuestra experiencia del tiempo, frente a esas ideas, muchos artistas muestran una temporalidad basada en los afectos, en la materialidad de los afectos y en la potencia de lo afectivo. Pensemos, por ejemplo, en los relojes sincronizados de esta obra de Perfect Lovers, de Félix González Torres, que marcan el tiempo del amor, de la enfermedad o de la pérdida. O en las cronologías, si tuviéramos más tiempo nos detendríamos ahí, ¿no? O en las cronologías del Rax Media Collective, esta obra Now Elsewhere, donde ellos transforman los relojes para mostrar un tiempo diferente. Son relojes donde en lugar de poner las horas o de marcar las horas, marcan el tiempo de la ansiedad, tiempo de la espera, tiempo de la productividad. En el fondo, el tiempo se convierte en un tiempo afectivo y no en un tiempo cronológico. De alguna manera, tanto los relojes que esperan la lenta muerte o que hablan de la relación sincrónica de amor entre dos personas, no son relojes que marcan el tiempo cronológico, sino que marcan el tiempo de los afectos, igual que los relojes de Rax Media Collective, o igual que los calendarios de Pierre Hughes, One Year Celebration, que es un calendario solo de celebraciones, un calendario solo de fiestas. No es el calendario de días de trabajo donde las fiestas parece que no están, sino al revés, ¿no? Es el calendario, que sería el bueno, el calendario de celebraciones donde los días de trabajo no existen, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar el mundo en torno a la racionalización o a la cuantificación de los días de trabajo. Nuestro día, nuestras semanas y nuestras horas de experiencia están marcadas por nuestros días de trabajo. Y esa especie de tratar de mostrar un modo alternativo de habitar el tiempo, no basado en la capitalización de la experiencia, aparecen en la obra de muchísimos artistas, en la obra de Pierre Hughes. Y por último, si tuviéramos tiempo, pero no nos da muchísimo tiempo, sí quería, al menos de modo muy rápido, observar cómo dentro de la alteración del tiempo moderno que pretenden realizar gran parte de los artistas, hay una reflexión también sobre otros modos de entender el tiempo, más allá de Occidente, otras maneras de entender la temporalidad que no son las del tiempo occidental del capitalismo, ¿no? En última instancia, se podría decir que todas las reflexiones de los artistas sobre el tiempo tienen que ver con el deshilachamiento, como el derrumbe de una manera de entender el tiempo de modo lineal, ¿no? Casi todas estas experiencias proponen la ruptura de la linealidad, la ruptura del tiempo tal y como ha sido enseñado, del tiempo occidental, ¿no? De algún modo, el tiempo global
o una de las consecuencias fundamentales de la globalización en las humanidades ha sido la puesta en cuestión de nuestro tiempo, del tiempo occidental, ¿no? Ha sido la puesta en crisis de los discursos históricos centrados en Occidente y en la concepción lineal del tiempo. Desde la historia del arte y la filosofía se ha mostrado cómo ese sentido lineal, causal y teleológico de la historia ha sido desarmado y es necesario hoy comenzar a pensar el tiempo de modo diferente. Esta es una de las claves uno de los momentos centrales de la reflexión sobre el tiempo en las humanidades contemporáneas, ¿no? La necesidad de pensar el tiempo de una manera diferente. Y el arte, precisamente, ha sido uno de los lugares desde donde se ha pensado precisamente el tiempo más allá de la linealidad occidental, ¿no? Quizá ha sido el arte el que mejor ha sabido comprender esa crisis y reflexionar sobre la estructura del tiempo del presente. Y hay muchos conceptos que, si tuviésemos tiempo y días, podríamos examinar con detalle, ¿no? Pero que han surgido dentro del mundo del arte y que nos sirven para examinar precisamente las prácticas artísticas contemporáneas y el modo en el que nos relacionamos con diversos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Keith Moxie habla de modernidad múltiple. No solo cuando hablamos de modernidad tenemos que saber que la modernidad ha sido experimentada de modo diferente en diversos contextos. Nicolas Bourriaud, que pronto vendrá al CENDEAC, si no pasa nada, habla de altermodernidad, también como una modernidad de los otros, como una modernidad diferente a la modernidad que hemos heredado, o sobre todo el fallecido Guyen Besor, uno de los comisarios más importantes del siglo XX y XXI, habla de constelación postcolonial, ¿no? De cómo la experiencia del tiempo, de ese mundo postcolonial que se eleva sobre el tiempo global, ¿no? La constelación postcolonial nos habla de diversas temporalidades, diversos mundos, diversas historias que tenemos que asumir de un modo u otro. Al final, la historia única, la historia que hemos contado, tiene que ser confrontada con las múltiples modernidades, las modernidades de los otros o con los tiempos de los otros que nunca han estado en la historia que hemos contado. Al final, para todos estos autores es necesario entender el tiempo de modo múltiple, incorporar eso que Mieke Val llama heterocronía, que es la multiplicidad del tiempo. También ser conscientes de la necesidad de incorporar el anacronismo, es decir, de cómo los tiempos al chocar tienen una relación diferente con su presente o con su pasado. Al final, todo tiempo es anacrónico, todo presente está habitado por tiempos que pertenecen a momentos diferentes, ¿no? Y cómo esa heterocronía y ese anacronismo se muestra en la obra de muchísimos artistas en los que podríamos detenernos, pero ya son las 9:10, no nos vamos a detener mucho, pero sobre todo en la obra de Ursula Wiemann, por ejemplo, la videoartista suiza, donde aparece esa idea de anacronismo y de heterocronía, de multiplicidad temporal, de modo evidente, ¿no? Ella en muchísimos proyectos, pero sobre todo en Sahara Chronicle, que es un proyecto sobre las tecnologías de movilidad y las tecnologías de control, se da cuenta de eso que he comentado al principio, ¿no? Que las mismas tecnologías que en nuestro mundo avanzado utilizamos para movernos, para mover turistas, son utilizadas en otros contextos para redes para controlar fronteras o para mover posibles inmigrantes a lo largo del Sáhara. Que en el fondo hay una especie de choque de tiempos, ¿no? Supuestamente tecnologías avanzadas con tecnologías obsoletas, tecnologías que pertenecen a diversos regímenes de temporalidad que chocan para producir un momento complejo. Eso que decía Saskia Sassen, que eran las contrageografías de la globalización, que podemos llamar también contracronologías de la globalización. Y por último, eso también aparece, por ejemplo,
en las obras de Zoe Leonard, sobre todo en su serie Analog, donde ella trata de observar el camino de la mercancía, como el largo camino de la mercancía desde donde nace hasta donde vuelve, ¿no? Esa mercancía que se produce en los países del tercer mundo, se consume como novedad en los países del primer mundo, regresa a los países del tercer mundo como mercancía de segunda mano y coincide en esos momentos con la producción de obras de primera mano que luego vuelven al primer mundo. Es decir, cómo conviven temporalidades diferentes, ¿no? Igual que en la obra de Ursula Wiman, no está en Sahara Chronicles, pero en otras obras en las que examina, por ejemplo, lo que ocurre con las mujeres de Ciudad Juárez y con el problema de las maquiladoras, personas que están trabajando en empresas avanzadas, que están produciendo la mercancía y los dispositivos tecnológicos que consumimos en el mundo occidental avanzado, que son las que están generando la posibilidad de que nosotros utilicemos esos dispositivos, que están tocando y produciendo ese mundo acelerado y que luego vuelven por las noches a su casa donde no tienen ni siquiera luz, ¿no? Donde no tienen ni siquiera agua potable. Están habitando, por un lado, el mundo capitalista en una cronología y habitando el mundo de su contexto inmediato en un tiempo completamente diferente. La obra de Ursula Wiman, la obra de Zoe Leonard y la obra de muchísimos artistas nos muestran en última instancia eso, y casi con esto concluyo, ¿no? Las contradicciones en los usos del tiempo, las contradicciones del tiempo, la toma de conciencia de que cuando decimos el tiempo acelerado, el tiempo del presente, el tiempo actual, en realidad nos estamos refiriendo a una multiplicidad de tiempos, ¿no? No hay un solo tiempo, sino que hay muchos tiempos en movimiento, ¿no? Hay una heterocronía, hay muchos tiempos en conflicto, ¿no? Son muchísimos los ejemplos que podrían traerse a colación de este tipo de arte. Ya digo, podría estar aquí prácticamente toda la noche, ¿no? Pero todos ellos tienen en común la idea de entender el tiempo como algo que puede ser abierto y alterado, ¿no? Un tiempo capaz de romper los tiempos globales de circulación del capital y de introducir, y esto es lo importante, cronologías y experiencias temporales que desgarran y fracturan cualquier temporalidad hegemónica. Se trata, en última instancia, podríamos decir, de contracronologías. Contracronologías que dan la vuelta a las experiencias instituidas del poder temporal. Y quizá, y con esto concluimos, quizá eso sea lo único que tienen en común hoy las artes avanzadas, la potencia para subvertir la experiencia temporal del poder. Eso creo que es la verdadera potencia del arte y el arte contemporáneo nos enseña, de algún modo, tácticas, modalidades de resistencia para habitar el tiempo de modo diferente y para subvertir esa temporalidad hegemónica y ese tiempo del capital que he tratado de mostrar en estas obras. Ya digo, podría haber estado aquí toda la noche enseñando ejemplos, pero creo que más o menos una idea nos podemos hacer de esa especie de resistencia del arte a los regímenes temporales hegemónicos. Con esto me callo y muchas gracias. Yo, Miguel Ángel, quería plantearte, bueno, te felicito por la conferencia porque la verdad es que por lo menos a mí me has esclarecido cantidad de ideas, ¿no?, que estaban ahí siempre flotando y la verdad es que me has aclarado un montón de conceptos, ¿no? Pero yo me iría ya refiriéndome al tiempo y a la cuestión del espacio y el arte en sí. Yo quería plantearte si ahora, bueno, el arte sabemos hoy en día, en el siglo XXI, el 2021-2022, sabemos que lo que se está cociendo en el arte actual es una gran jungla, digamos, un abigarramiento de múltiples formas, de múltiples estilos, de individualidades múltiples, etc. Entonces yo lo que te quería plantear es
Me centro en el tiempo y en la historia del arte. Quiero compaginar esas dos cuestiones. ¿No te parece que dentro, como ha ocurrido siempre en la historia del arte, dentro de, no sé, 5, 10 años, 15, se interpretará, sabremos realmente lo que se está cociendo, sabremos interpretar, como siempre ha ocurrido en la historia del arte, que como bien sabemos, todos los estilos, todas las corrientes siempre se han interpretado como a posteriori? ¿Qué te parece esta idea o esta, no sé, que te lanzo, esta duda que yo tengo, que dentro de 5 o 10 años se interpretará? Porque ahora mismo se está interpretando, se está intentando interpretar. Tú no estás sentando cátedra, simplemente estás haciendo una conferencia interpretando una cuestión básica, esencial, de lo que se mueve ahora en diferentes aspectos. Pero ¿no crees que dentro de 5 o 10 años, no sabemos, sabremos lo que se está cociendo ahora mismo en 2021? Ahí está vuestra labor como investigadores, como docentes, etcétera, como historiadores del arte. No sé, que estamos hablando de tiempo, al fin y al cabo. Igual que sabemos que Van Gogh, por ejemplo, no sabía que estaba en una vorágine impresionista de... gente de la vanguardia no sabía que estaban cociendo los himnos, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué te parece esta idea que te apunto? Vale. Muchas gracias por la apreciación. En realidad, lo que preguntas es la relación entre crítica de arte e historia del arte, que es... una de las claves de nuestra disciplina, de los que nos dedicamos al arte contemporáneo, que si lo pensáis bien, historia del arte contemporáneo es una cosa que es muy difícil de hacer porque si es contemporáneo no se puede hacer historia, ¿no? Y durante muchísimo tiempo, de hecho, y es uno de los problemas actuales de discusión en la disciplina, ¿no? Una de las claves una de los problemas es... ¿Dónde ponemos el límite para hacer una historia del presente, ¿no? Lo que yo he contado es una historia del presente. Mi conferencia no es una conferencia de historia del arte, sino de crítica de arte, ¿no? Yo lo que hago es defender un tipo de arte que todavía me alude. El historiador del arte supuestamente tiene una distancia objetiva, aunque eso es mentira siempre, pero bueno, una supuesta distancia que le permite ver con suficiente distancia temporal, con suficiente objetividad, ¿no? Lo que ha pasado. ¿Qué ocurre en la historia del arte? Decías tú interpretar, ¿no? Que dentro de 10 años interpretaremos las cosas como son, ¿no? Tal vez dentro de 10 años, o 20 o de 30, haremos una historia de lo que está sucediendo. Pero eso no quiere decir que lo que está sucediendo solo se vaya a entender después, porque nosotros estamos entendiendo lo que está sucediendo. Lo que hace la historia es contar ponerlo en historia, darle un sentido separado, ¿no? del presente, ¿no? Pero no invalida lo que está sucediendo en el presente. Trato de llevarlo a un sitio más lejos, que es el dadaísmo. Por ejemplo, ¿no? Se suele decir, ¿no? El urinario de Duchamp solo lo entendemos después, y el gesto vanguardista en realidad no tiene sentido porque ha acabado en los museos y está en los manuales de historia del arte, lo enseñamos los profesores de historia del arte, con lo cual al final la historia del arte ha asumido algo que supuestamente era radical, ¿no? Cuando tratamos de entender el fenómeno artístico, tenemos que también ponernos en el momento en el que fueron creadas las cosas, ¿no? El urinario de Marcel Duchamp, o todas las obras vanguardistas, o todas las obras que luego después están en los museos, las acciones de Marina Abramovich, que ya están institucionalizadas y que se venden las fotos por un pastizal, por un pastón, no, de ninguna manera, el que eso con el tiempo después se haya integrado en el museo no acaba restando potencia a su presente. Las obras fueron revolucionarias en su tiempo. Estas obras están hablando de nuestro presente. Que luego dentro de 20, 30, 40 o 50 años nos demos cuenta de que en realidad pues también estaban hablando de otras cosas, es lo de menos. En el fondo nosotros tenemos también que prestar atención a cómo el arte funciona en su presente, ¿no? Y cómo el arte actúa en su presente.
El campo de la historia del arte contemporáneo es un campo complejo precisamente por eso. Cuando uno es historiador del arte moderno, o moderno de renacentista o del arte medieval, no tiene estos problemas, aparentemente, ¿no? Porque parece que está dando con una realidad que ya viene interpretada y que está lejos, ¿no? Sin embargo, cuando está haciendo historia del arte de algo que todavía está presente, que todavía te alude, que todavía te habla a ti como parte de lo que estás viendo, somos contemporáneos de las obras que hemos visto, es muy difícil encontrar el corte, es muy difícil saber dónde empieza el historiador del arte, o dónde acaba, perdón, el crítico de arte y dónde empieza el historiador del arte. Al final, yo por eso defiendo muchas veces que la historia del arte contemporáneo es una historia crítica, porque en realidad estamos defendiendo cosas que todavía nos aluden. La historia del arte en general es una historia crítica. Crítica en el sentido en el que todavía cuando uno hace arte del medieval, historia del arte medieval, todavía eso nos está diciendo muchas cosas al presente. Y si no pensamos que eso todavía es cambiante y que no está interpretado, aunque hayan pasado 600 años, y que nuestra época puede reescribir, reinterpretar, reactualizar y hacer que el arte del pasado funcione para nuestro presente, en realidad, ¿qué sentido tiene la historia del arte? Ya está escrita, ¿no? ¿Para qué vamos a volver a estudiar historia medieval o historia moderna o historia del siglo XVIII? Todo este rollo así largo es para decir que la historia siempre se está escribiendo y dentro de 10 años esto que he contado tendrá una interpretación y dentro de 20 otra completamente diferente y dentro de 60 otra, y dentro de 100, otra. Nosotros hacemos nuestra historia del presente y el futuro hará una historia completamente diferente, pero siempre cambiante. Todo tiene que ver al final con el intento de buscar la distancia desde la cual podemos ser objetivos, pero eso al final es imposible. En conclusión, ¿no? ¿Vamos a saber realmente qué es lo que está sucediendo en el arte del presente dentro de 10 años? No. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años habremos construido un relato de lo que ha sucedido con este arte que estamos habitando. Lo importante para nosotros es habitarlo y entenderlo como contemporáneo. Lo que pase dentro de 10 años será la creación de un relato que no es ni más objetivo, ni más certero, ni más verdadero que el que nosotros contamos. Al final, la historia del arte son la creación de una serie de historias que se van refutando a lo largo del tiempo. Entonces, la distancia es necesaria, por supuesto, pero la distancia nunca garantiza la perfecta visión del mundo, porque dentro de 10 años depende de quién lo haga, de qué lugar ocupe, de qué ideología tenga. Nadie está encima, como Descartes, pensando encima de una nube, ¿no? No hay un Dios que diga esto es así. Entonces, dentro de 10 años será una versión posible, pero nunca la versión real, ¿no? Creo que tenemos siempre que desconfiar de que con el tiempo las cosas se van a aclarar, ¿no? Con el tiempo serán otras cosas, ¿no?